Estás escuchando radiobar.rocks. Radiobar.rocks. Al aire, cultura independiente. Las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras. Palabras y Salud, un programa que compartiremos todos los lunes de 16 a 17 horas. Palabras que van fluyendo, palabras que tienen peso, palabras que nos hacen sentir seres humanos. La que les habla, Susana Angélica Orden, profesora de filosofía y de historia, poeta y escritora. Las palabras son traiciones de alto vuelo. Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están en este día un poquito nublado? Vamos a comenzar el programa de esta tarde de lunes contándoles la palabra clave elegida, que es la paz. Y vamos a leer un poema de mi autoría, que ustedes ya conocen, que se llama Canto a la Paz. En esta rima sencilla quiero contarles un cuento que hable de duendes y hadas y de un horizonte nuevo. Que los hombres reconozcan de la vida los secretos. Que los niños ya no sufran de las guerras, el infierno. Que la tierra sea cuna de canto, risas y juegos. Que el rugido de las balas no mutile nuestros sueños. Que el poder no justifique ni la muerte de un jilguero. Más valiosas son las mieses que regir el mundo entero. Que las nobles voluntades se entrelacen en un ruego y construyan eslabones que generen los acuerdos. Que haya un día entre los días en que impere el sentimiento. Que el amor sea un milagro de la paz entre los pueblos. Y ahora vamos a escuchar 1492 de Carlos de Espanto.
la paz, objeto del pensamiento de muchos grandes hombres y también de otros que no lo eran para justificar algunas injusticias. Pero el gran Mahatma Gandhi, a quien se lo llamó Rabindranath Tagore, le puso alma grande, que eso es Mahatma, decía: no hay que buscar los caminos de la paz de por sí es un camino. Y ahí nos ponemos a reflexionar un poquito sobre este tema, sobre esta gran palabra que nos hace falta en una época en que hay grandes adelantos en la ciencia, en la tecnología, y nos ponemos a reflexionar y a indagar y a pensar sobre la necesidad de que la paz esté presente en nuestras vidas, en la educación de los chicos. Estoy pensando en una especie de presentación que hizo Quino, el gran creador de Mafalda, que decía: esto es una desgracia, pero la verdad que es así. Qué gran genio Quino. ¿Qué nos ponía? Y su lenguaje es con dibujitos, y nos ponía el papá con el bebé que chupaba el chupete, y Quino le decía, el dibujo de Quino le decía al nenito, le mostraba un celular y le decía contacto humano. Después le ponía una computadora y le decía cerebro. Luego un televisor con fotos de dibujos, de pornografía, y le decía cultura. Otro un billete y decía Dios. Un cesto de desperdicios y decía ideales, ética, moral. Y finalmente un espejo, y le ponía al nene, que el nene con el chupete se miraba y decía el próximo a quien amar. Y decíamos todos, qué desgracia, porque en realidad el padre terminaba diciendo, es para que veas que esto es así, esta es la realidad, como para que el chico no tuviera dudas. Es esta gran ironía de Quino, esta crítica a la sociedad actual. Bien, estuvimos pensando, mirando, reflexionando, y encontramos una fuente de inspiración en la neurociencia, que ahora está muy de moda, pero también dice cosas muy interesantes. Alguna vez habíamos hablado hace tiempo de las neuronas espejo, que se las llama las neuronas Dalai Lama o las neuronas Gandhi. Parece que se descubrió allá en Estados Unidos, en California, y simplemente en los 90, algo que se consideró que estaba a la altura del descubrimiento del ADN. Se encontró que los gorilas, cuando veían a un semejante que sufría dolor o que tenía un inconveniente, sentían prácticamente lo mismo que el afectado. Comenzaron a estudiar, porque estaban haciendo estudios para curar la epilepsia, y encontraron que hay en nuestra mente neuronas que hacen que sintamos, que tengamos empatía con el otro cuando está en un problema, cuando siente dolor. Y parece que un tal Dawkins, que hablaba del gen egoísta, que todos éramos egoístas por naturaleza, o Hobbes, que decía que el hombre es el lobo del hombre, o sea que somos ya somos individualistas, competitivos, guerreros, agresivos. Y parece que por lo contrario tenemos unas neuronas que nos hacen sentir solidaridad hacia el otro en desgracia. Y que eso nos viene desde que el ser humano se separó del gorila, teniendo un antepasado común, y sintiendo a través de estas neuronas espejo, neuronas solidarias, que estamos sintiendo lo mismo que el otro. Entonces por eso cuando alguien se cae nosotros nos duele y lo vamos a ayudar.
Por eso Aristóteles decía que el hombre es un animal social. David Hume, el escocés de alta fama, decía que nosotros compartimos lo que le pasa al otro y que de ahí nace la moralidad. Y bueno, parece que hay una relación entre esto, porque desde épocas remotas los hombres sentían empatía hacia los otros. Y parece que esta característica fue heredada, la heredamos, y no proviene de la cultura. Y esto lo van demostrando ellos, los científicos, los que saben, por lo menos de ciencia. Y comprueban lo mismo que decía la filosofía, que el hombre feliz es el ser humano feliz, es el que vive bien con los demás, el que los ayuda, el que es ayudado, el que es solidario, que esa era la virtud para Aristóteles. Y para Sócrates, que decía que si nosotros sabemos cómo somos, que en realidad vamos a saber que hacer el bien es lo correcto, y si no somos ignorantes. Entonces dicen los científicos que hay que mostrarle al ser humano cómo es. ¿Y cómo es? Tiene esta neurona. Y esta neurona fue heredada porque parece que en la selección natural esta neurona hacía que se fomentara la supervivencia, porque unos se ayudaban a los otros. Existen todos los animales, entre los elefantes, y a veces entre seres de distintas especies. O sea que con alegría descubrimos que somos solidarios desde nuestra biología, que no estamos hablando de nubecitas en el aire, los filósofos, sino que la biología confirma que somos seres que nos preocupamos por los otros naturalmente. Bien, nos preocupamos por los otros, somos naturalmente solidarios. Pero ¿qué pasó? Pues salimos a la calle y bueno, nadie respeta las normas, hay una serie de desastres, agresión, violencia, en el mundo guerras. Bueno, ¿qué pasó? Y bueno, hay que empezar a pensar que la cultura y la sociedad nos va inhibiendo estos detectores y estos elementos que nos hacen ser solidarios. Entonces nos hacen olvidar que al lado nuestro se ha caído alguien y que necesita ayuda, que allá en África hay gente muriéndose de hambre, que en tal lugar hay guerra. ¿Y cómo hacen para inhibirlo? Y muchas veces a través de los medios, de la educación, de las palabras, que de eso habla nuestro programa, de las palabras nos van haciendo olvidar que somos solidarios. ¿Qué cosa, no? Por ejemplo, cuando hay una guerra, no te cuentan que los soldados vienen en pedacitos en los cajones, no te cuentan las mutilaciones y los horrores que provocan en la tierra y en las personas, las bombas, la guerra. Eso no vemos nada, las torturas, eso es completamente oculto y además de eso es completamente cerrado, para que la gente no vea lo que pasa. Me acuerdo, y lo estaba conversando el otro día, de la película No hay novedad o sin novedad en el frente, en el cual los profesores le decían a los chicos: ¡viva la patria! Vayan todos a pelear en la Primera Guerra. A los adolescentes, él no iba. Y después volvían mutilados, algunos no estaban. Y le venían a contar al profesor: ya peleamos, ya luchamos. O sea que desde la misma escuela se le enseñaba que había que hacer la guerra. Bien, estos factores inhibidores hacen que estas saludables neuronas espejo que la naturaleza, la energía, Dios, lo divino nos dio, sea censurado. Entonces, a través de nuestro programa coincidimos con los investigadores de que hay que despertar a la gente para que se dé cuenta que en su interior está el sentir que el otro es un otro yo, es alguien a quien amar. Erich Fromm decía eso, que hay un amor universal, pero la sociedad nos invita a no amar, nos invita a odiar. Y es toda una cuestión filosófica muy profunda. Y además el tema de las palabras, porque las palabras de los grupos gobernantes en el mundo hacen que se le peleen los jóvenes, los que tienen vida. ¿Qué tal si los jóvenes tiraran las armas y dijeran: no vamos a pelear más, él es otro ser humano como yo? Y parece que en el ser humano
hay un horror a matar. Entonces se educa a los soldados para que no tengan horror de matar, para que haya otros ideales. Y bueno, les voy a contar, pero una historia de una tregua famosa que hubo en 1914. Pero primero vamos a escuchar un poquito de esa canción hermosa de Carlos John Lennon, Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Y en esta tarea nuestra de tratar de hacer la paz con los otros, aún con los lejanos, con los que no vemos, que es más difícil porque es fácil con el más cercano, y que los medios y toda la política, la sociedad mundial tratan de que no veamos, porque hay unos grupos que tienen el poder, la riqueza, la acumulación, y el resto de la gente no tenemos que ver que los otros se están muriendo de hambre o están sufriendo en una guerra. Entonces me voy a referir a una guerra, fue llamada la Gran Guerra. Se esperaba que terminara en un mes y Alemania esperaba, por su poderío bélico, terminarlo. Peleaban, obvio, por las colonias. No había los buenos y los malos, había dos grupos en pugna, la Triple Alianza, la Triple Entente, y de un lado estaba como jefa de Inglaterra, estaba Francia, de otro lado estaba Alemania, y peleaban. Resultado que comenzó una guerra terrible. Hubo cicatrices en la tierra, que eran las trincheras, que eran pozos donde los hombres pasaban su vida y su muerte, con el pie de trinchera, que se les congelaba, se les infectaba, con las pestes, con el hambre. Estaban a pocos metros, se miraban, y cuando venía la orden había que salir. El jefe daba la orden. Era una lucha por la riqueza, una lucha porque el mundo era una torta, y como dijo un periodista francés, y había que tomar la mayor cantidad de partes. Entonces, de un lado estaban los ingleses, de otro lado los alemanes. Comenzó en 1918, luego del asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, pero eso solo fue la gotita que rebalsó el vaso. Estaban todos preparados para matarse. Bueno, el resultado que el 24 de diciembre de 1914, de un lado en Bélgica estaban, en los campos de Flandes estaban los ingleses, de otro lado estaban los alemanes, y se tiraban, y había muchos muertos y mucha gente que padecía en las trincheras sin saber si iban a vivir o no. Y era 24 de diciembre. Qué congoja tendrían en su corazón de estar lejos de sus seres queridos. Y cuando transcurrió la tarde, los ingleses escucharon que los alemanes decían: no vamos a tirar más. ¿Y ustedes? Y los ingleses se quedan ahí asombrados, porque no sabían qué era eso, es decir, una trampa. Y de pronto los alemanes comenzaron a cantar villancicos, Noche de Paz, en alemán. Los ingleses primero confiaron, luego empezaron a cantar villancicos en inglés.
salieron de las trincheras los alemanes, salieron de las trincheras los ingleses, se dieron un abrazo. Fíjense que se habían estado matando hacía unos minutos y había pilas de muertos, pilas de heridos. La Primera Guerra Mundial causó 10 millones de muertos, 7 millones de heridos. Y entonces se abrazaron, empezaron a hablar, compartieron regalos, que eran las cosas que ellos tenían, lo que le habían regalado a sus reyes, sus familias, y empezaron a confraternizar y se dieron cuenta que el otro era como ellos, y que había alguien de más arriba que los había impulsado a matarse. Y empezaron a bailar, a cantar, y después uno dijo, vamos a jugar un partido de fútbol, dijo un alemán. No sé, algunos informantes, los ingleses dicen que ganaron los ingleses 3-2, los alemanes dicen que ganaron los alemanes 3-2, pero lo cierto es que según jugó un partido de fútbol que no se convirtió en una pelea como a veces, sino se paró la pelea para hacer un partido de fútbol, como cuando los griegos hacían las olimpiadas y paraban la guerra. Y eso contagió a otros lugares, a otros puestos, a otras trincheras, y algunos quedaron hasta el 1 de enero sin pelear. Esto fue recordado en la historia del mundo como el momento en que los soldados se hicieron amigos por un instante. Hay fotos que trajeron los soldados alemanes de la época, increíble. Está uno con el gorro de otro, el alemán con el gorro del inglés, bueno. Y la UEFA hizo un monumento con una pelota donde se cree que se hizo ese partido. ¿Qué hicieron los jefes, los mandatarios? Y los castigaron, y además en los próximos feriados de Navidad producían bombardeos encarnizados para evitar que confraternizaran. Y acá nos muestra, parece que salió a relucir la neurona solidaria, la neurona espejo, y los hombres se dieron cuenta que no está en ellos el matar, sino en ser amigos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ser amigos? Y tenemos tantos personajes que nos hablan de la paz, y nos hablan de que hay un lenguaje positivo que nos ensancha, que nos abre los horizontes, y tenemos el lenguaje negativo que nos achica. Dicen que los investigadores en Oxford dice que la capacidad intelectual de la persona cuando recibe un lenguaje negativo, por ejemplo, no servís para nada, sos un tonto, y otros, se empequeñece en un 14%, fíjense lo que estamos diciendo. Mientras que el lenguaje positivo te agranda, te hace nacer nuevas ideas, te da alegría. Bien, las palabras. Y vamos a hablar de los que hicieron la paz. Por ejemplo, de los que la respetaron, de los que la construyeron, de aquellos que nos acordamos de esas personas. Por ejemplo, el Mahatma Gandhi, que habiendo estudiado en Inglaterra, volvió a la India, una India con castas, con clases sociales que eran muy estrictas, con parias, que los otros grupos no podían tocarlos porque eran inferiores, con gran pobreza, con ropas que venían de Inglaterra y que ellos compraban, con impuestos que tenían que pagar, como el de la sal. Y entonces Gandhi comenzó a luchar y a formar grupos, y esos grupos, algunos querían usar las armas contra los ingleses. Los ingleses eran, a pesar de nosotros los recordamos como gentlemen en algunos casos, no especialmente cuando peleamos contra ellos, pero más bien los recordamos como piratas. En la India hicieron grandes masacres, tiraban en pozos a los hindúes y ahí había unos pinches que los destrozaban. Bien, Gandhi comienza la lucha pacífica, que es la mejor lucha, la lucha del diálogo. Entonces, cuando no querían que los ingleses avanzaran, se ponían frente a las armas. Y claro, ya empezaban a hacer la fotografía y había fotos. Y no les convenía a los ingleses esta actitud de Gandhi, que fue preso varias veces y escribió sus obras y hacía ayunos, y el último, cuando fue el impuesto a la sal, había dicho hasta la muerte voy a hacer
ni ayuno, hasta que todos se empezaron a tranquilizar y cuando sobreviene la Segunda Guerra Mundial, Gandhi dice: no vamos a pelear, no vamos a luchar. Aunque otro líder como Nehru decía que sí, que había que pelear contra el imperialismo. De un lado y de otro, todos eran imperialistas, todos querían dominar más. Bueno, así logró, con esta paz que lleva la sangre en el alma, con rezos, con oración, con ayuno, con deseos, logró mejorar y obtener derechos para los hindúes y además logró nada menos que la independencia de la India. En 1948, un 30 de enero, un agitador nacionalista contrario a la idea de la paz, lo asesinó cuando él iba a hacer sus oraciones. Recordamos al Mahatma Gandhi como un gran hombre y fue tomado como ejemplo por Martin Luther King, el defensor de los derechos de los negros, el demócrata, el que dijo: tengo un sueño, que mis hijos no sean considerados por el color de su piel, sino por su carácter y por sus ideales. Tiempo después, un presidente tenía un color similar a Martin Luther King, que también fue asesinado. Parece que la guerra también tiene sus adeptos. Nosotros luchamos por la paz, y hagamos la paz con nosotros mismos. Comprendámonos, estudiémonos, comprendamos que muchas veces también hay en nosotros impulsos violentos, agresivos, y tratamos de entender al otro, porque como decíamos el otro día, la mejor forma de amar al otro es comprenderlo, y también comprendernos a nosotros mismos, para dejar de lado todas las violencias y para que salga a flote, sin inhibidores, esas maravillosas neuronas espejo y esas teorías de los antiguos que decían que nosotros nacimos para amarnos. Y eduquemos a los chicos con estas consignas, porque si triunfa el individualismo, si triunfa el odio, tendremos, como muchas veces, chicos que usan armas en las escuelas. Tengamos chicos que quieran construir un mundo nuevo para la paz, y que la paz sea también paz con la naturaleza. Y ahora vamos a escuchar What a Wonderful World, a cargo del genial, que esta vez no toca sino canta, Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more. Y acá seguimos con el tema de la paz, para lo cual tenemos el agrado de presentarles, ustedes ya la conocen, a la profesora Nelly Bogado, que nos hace el honor de acompañarnos en esta tarde de lunes. ¿Cómo estás, Nelly?
Hola, buenas tardes. El honor es mío de estar acá compartiendo esta mesa con ustedes. Bueno, el tema de la paz, si bien la palabra es muy cortita, es amplio, ¿no? Y si hablamos desde el tema que yo trabajé, investigué y sigo investigando, que es sobre pueblos originarios, en todo el planeta coinciden en lo mismo. Uno no puede transmitir, no puede lograr la paz entre naciones, entre grupos, si uno mismo no tiene la paz, ¿no? Hablamos en Siberia, hablamos en la India, en Estados Unidos, en África, en América, en todas partes dicen lo mismo, con distintas palabras. Me gustaría primero hablar un poquito sobre el tema de lo que ellos piensan. Cómo estar bien uno mismo primero, cómo está bien, uno está bien si está en armonía con la naturaleza, porque es el punto de partida. Luego de obtenida o de haber conseguido la armonía y la paz, uno mismo recién puede compartir eso con los demás. Y es muy difícil porque todos sabemos que en todo el mundo ya no hay las mismas condiciones ni se manejan las mismas costumbres que antiguamente, ¿no? Y tanto en las matanzas como las hambrunas y bueno, hasta no hace mucho. Pero todos somos seres humanos, así que tenemos que buscarlo. Claro, entonces muchas fueron las causas por las que se dejaron de lado muchas costumbres que tenían que ver con la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, hablamos de sociedad, hablamos de realidades, nosotros como personas, como ciudadanos, lo vemos de una manera. Cuando uno habla con alguien que pertenece, que vive, que es realmente parte de una comunidad, eso es sentirse parte, es uno mismo con la naturaleza. Nosotros de pronto podemos verlo separado al concepto, pero en la comunidad se vive, se siente, se hacen cosas para compartir. El mundo está hecho para compartir, decían ellos, ¿no? Y de una manera se vive en una sociedad y de otra manera se vive en la naturaleza. No por nada cuando en una comunidad tienen problemas de salud, tienen en todo el mundo están los chamanes, están las sabias, las ancianas, los ancianos, que nosotros podemos ver en hoy actualmente los 5 planos que podemos tener, las auras, ¿no? En nuestro cuerpo, los planos que nos rodean. Cuando hablamos de los sabios en una comunidad, pueden ver hasta 22, 23 planos que están rodeando el cuerpo. Y hasta pueden predecir una enfermedad que va a tener dentro de 2, 3, 4 años, solo con mirar el aura. Bueno, eso acá no lo tenemos. Eso, o si lo tuvimos en alguna oportunidad, se perdió. Se perdió. No sé, ¿vos qué opinás? Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y estaba pensando un poco en la filosofía, ¿no? Vos hablas de las comunidades y cuando vos hablabas, no te quería interrumpir, estaba pensando en el punto de vista occidental, que es el nuestro, el de la persona de la ciudad. Y a lo largo del pensamiento, un poco fuimos deformando las cosas. Y por ejemplo, cuando nosotros decimos, el pensamiento occidental dice, yo conozco ponerle este micrófono, y el micrófono está acá como un objeto separado, lo que decías vos. Para un oriental, para un hindú, por ejemplo, o para un miembro de comunidades, conocerlo es hacerse uno con él. O sea que conocerlo es fusionarse y ahí y no es solamente intelectual. Para el occidental es principalmente intelectual el conocimiento. Por ejemplo, para predecir una enfermedad va a venir el médico, el científico y te va a analizar los síntomas. Y hay médicos que predicen, con tiempo genial, pero el otro tipo de mirada
es una mirada en la cual te fundís con el objeto y sos uno con él. Y entonces, no sé, se me ocurría cuando vos dijiste esto, de dos tipos de conocimientos. Evidentemente, el de los orientales me parece muy interesante. Ahora, vos lees libros y te dicen que el conocimiento filosófico de los orientales no es filosofía para los occidentales. Y debe ser viceversa también. Es muy interesante lo que estás diciendo. ¿Y qué es la naturaleza para, por ejemplo, para los pueblos originarios? Nosotros utilizamos esa palabra porque tenemos que nombrarla de alguna manera a lo que es el cúmulo de plantas, ríos, bosques, pero es energía pura. Cuando hablamos de pueblos originarios con mayúscula, es energía pura. Tal es así que en una oportunidad, hablando con un chamán mexicano, él decía que para encontrar la paz interior uno tenía que salir de lo que es el espacio en el que estábamos sentados hablando y salir del tiempo, del espacio y del tiempo. Y entonces esa concentración te lleva a aislarte, te vas a otro lugar. Otro plano. A otro plano. Entonces ahí podés encontrarte con vos mismo. Entonces en ese estado uno puede brindar lo mejor y compartir con los demás y hacer algo por la naturaleza. La naturaleza para nosotros, hablamos de plantas, hablamos de piedras, que por ahí la pintamos, juntamos, hacemos artesanías, sí. Pero es una manera de honrar, la naturaleza. Tal es así que en Estados Unidos dice que los antiguos decían que cuando el sol se ponía era necesario hacer silencio porque hasta ese hecho era sagrado, o sea, respetar pero todo en la naturaleza. Contame lo de pedir permiso, que me contaste la otra vez. Pedir permiso a las plantas. Uno necesariamente tiene que pedir permiso para moverse, para caminar, para vivir, para nacer. Los celtas dicen que uno, en la medida que es consciente, que puede cerrar los ojos y abrir los brazos y ponerse en contacto con el espíritu creador, en ese momento que uno logra ese contacto interior, se produce el respeto, porque uno naturalmente ya logrando ese estado logra el respeto del espíritu creador hacia nosotros, o sea, es un ida y vuelta. Y el artista hace eso. Bueno, pero cuando se produce ese respeto mutuo de nosotros hacia la naturaleza o hacia el ser o el espíritu creador, y del espíritu creador hacia nosotros, que toma conciencia también que nosotros lo descubrimos, ahí se logra la conexión de lo humano con lo no humano, ¿no? Y nosotros como humanos, dicen los celtas, que tenemos que hasta enterrar el cordón umbilical y la placenta como agradecimiento. También otra manera de agradecer a la naturaleza y respetarla es sembrando a los muertos, o sea, todo tiene que ver, y te digo de los celtas, también lo hacen en Siberia, también lo hacen en África, en América ni que hablar. O sea, es una toma de conciencia, lograr la paz. ¿Y qué es la paz? Lograr la armonía con todo lo que nos rodea. Llámese piedra, llámese hielo, llámese agua, sea lo que fuere, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos una canción que nos aportaste? No. ¿Querés decir algo de esa canción? No, es una canción sanadora para lograr la paz. Bien. Para inducir a la Por paz. eso, así en concordancia con lo que estaba diciendo, Secret Espíritu, Cheja. Havana
Bueno, seguimos acá conversando en esta tarde con Nelly. Y yo, la verdad que me muero por hacerte una pregunta. Vos conocés mucho el pensamiento de las comunidades. Yo quería saber un poco ellos qué piensan sobre la paz. ¿Cómo expresan, a ver, sus sentimientos y sus pensamientos sobre la paz? Bueno, hay un dicho, no sé si es fábula, una tradición que se transmite en Australia, ¿no? Había una viejita sabia que tenía más de 100 años y todos la iban a buscar por los consejos y por lo que sabía de la naturaleza. Ellos decían que sus historias hacían olvidar el cansancio y esa viejita aconsejaba, no sé, como la gente del norte que acababa de venir de Europa, ¿no? Que siempre vivían en el mismo lugar, que tenían que, porque eran pobres, tenían que plantar para vivir, tenían que cosechar para vivir, tenían que volver a plantar para vivir y no tenían tiempo para honrar a sus héroes sagrados. Entonces no disponían de tiempos de ocio, ¿no? Para vivir la naturaleza en paz. Entonces para ellos era vivir en ocio, en momentos de ocio, era garantía de que iban a llegar a la paz. También en Siberia hay un grupo originario que se llamaba los Evenki, dice que es necesario cambiar la realidad en la que estaban viviendo, lo que estaban haciendo, pescando, congelando, cocinando. Había que dejar de hacer todo eso cuando uno no se sentía tranquilo. Dejarlo cotidiano. Dejarlo, pero cuando uno no se sentía bien, había que tajante, había que dejar para buscar una nueva manera de vivir en el espíritu. Y alejarse. O sea, uno si estaba cocinando, si estaba haciendo, tenía que dejar todo e irse. Cuando se calmaba y encontraba la paz, tenía que volver, porque no se puede cocinar estando mal, porque transmitís la energía negativa en la comida. Y eso lo decían, y lo hacían allá lejos y en el medio del frío de Siberia. También los mapuches, acá en América. Me gustaría leerte una poesía. ¿Cómo no? Una poesía de un ¿De quién es? mapuche, pero de un mapuche contemporáneo, un mapuche real contemporáneo, que tiene que ver con la naturaleza. A mi hija, aquel día caminaré por el monte. Aquel día caminé por el monte, los leños viejos escondían las orquídeas en el cielo. Solo una esperaba mi visita, para mostrarme sus bellos colores, sus ojos. Mas al fondo de la espesa montaña el pájaro cantor decía: ella es el brote de una planta de esta tierra, abónala para que mañana florezca. Esto fue sacado de un encuentro internacional de poesía intercultural que se produjo en Quito en el 2007 y bueno, hace referencia a cuánto les importa la naturaleza y de la naturaleza misma, que la naturaleza les habla sobre cómo cuidar sus brotes, cómo cuidar a sus hijos y bueno, uno se imagina la belleza del lugar, ¿no? Sí, yo te conté ya en una oportunidad que estando en Gaiman, en la Feria del Libro de la Patagonia, asistimos a un taller de sabiduría ancestral y hay una mapuche y decía que ella un día soñó, se acostó, se durmió y soñó cómo trabajar con el telar y luego se convirtió en maestra sin que nadie le hubiera enseñado, como que de la naturaleza recibió ese saber. ¿Es posible eso? Yo no sé si decir que está en los genes, pero en las familias, el que tejió toda su vida lo transmite y lo vio hacer. Me pasó en una oportunidad, ¿te acordás? Cuando sí. telar que no sé por qué, cada vez que cuando yo era muy chica, hablamos de que tenía 4, 5, 6 años y veía las grecas, los dibujos
que tuviera que ver con pueblos originarios, me lo apretaba contra el pecho y decía mío. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? Es una cosa que todavía no descubrí. Así que dediqué toda mi vida a tratar de encontrar esa respuesta. O No sea, la encontré todavía. por eso te pero hay dedicas- cosas que uno sabe que son Claro. suyos o no sé, a mí me pasó con que tenía la necesidad de buscar un telar, lo busqué el más grande que encontré, lo armé en mi casa y todo me decía, ¿qué estás haciendo? Yo nunca había hecho un telar ni lo había armado. Lo empecé a armar, lo hice, lo puse y nunca nadie me enseñó a hacerlo. Y puse la trama, empecé a tejer y cuando termino era, ¿te acordás? Era una chalina, una pashmina. Sí. Cuando le estoy sacando del telar, la corto, la voy terminando y me desmayo, porque la sentía como que eso era mi costumbre, y yo nunca lo había hecho eso, pero sentí que era tan mío que me traspasaba, ¿no? Se ve que te venía. No venía sé, de pero hay otras muchas épocas. cosas que uno hace, no sé si por costumbre, supongo que así como nos pasa a nosotros, a Así ellos es. también les pasa, ¿no? Más en contacto con la naturaleza. Cuando estamos en cuando- silencio de la naturaleza. en silencio, en armonía, en ocio, como dicen también, uno está en otro estado. No estamos acá corriendo, estresados, pensando en el reloj, en lo que tenemos que hacer, lo que hay que pagar, cómo comportarnos con la familia, qué hacer. Es otra manera, ¿no? Que uno lo siente cuando sale de Buenos Aires, por ejemplo. Yo lo siento cuando estoy en el mar o en la montaña, pero el tema es que sí, cuando estamos nerviosos todas las cosas están salidas del lugar y hay que hacer esfuerzo. Cuando estás en contacto con la naturaleza todo ocupa su lugar y es tan sencillo. Y sí, como dicen los celtas, es muy importante encontrar ese instante donde uno reconoce en el Creador y darle las gracias. Algunos le dan las gracias sembrando, enterrando el cordón umbilical o enterrando esos muertos, otros viviendo, otros en artesanía. O sea, de muchas maneras se les da gracias al Creador. Y bueno, esa es la vida, ¿no? Y Pero la- el mundo está hecho para compartirse. ¿no? La mujer esa que habló, Alda se llamaba, que había sido despreciada tanto por blancos como por pueblos originarios porque era digamos, una mezcla. Decía que las guardas mapuches eran signos que usaban ellos como lenguaje para, digamos, para evitar que los españoles comprendieran lo que ellos decían. Bueno, pero ¿Vos qué opinás de eso? Hay dibujos, por ejemplo, las grecas griegas. Sí, hay sí. dibujos que Sí. están acá, los diaguitas, que tienen un tipo Sí. de diseño. Los mapuches dicen, eso es nuestro. Sí, los lo peruanos veo. dicen, esos diseños son nuestros. En Grecia dicen, ese diseño es nuestro. Sí, yo lo vi. O sea, Sí. ¿cómo llegamos a ese nuestro en todo el mundo? Porque todos reclaman que Del ser humano. Claro, hubo algo en común, hubo más atrás que mapuche, Claro, todos diaguita, juntos. celtas, hubo algo más atrás que por lo que todos dicen esto es nuestro. El famoso interrogante por la Atlántida, ¿no? Mejor no, pero mejor Mejor no no. me meto por Otro tema, Eso, otro día vamos a hablar de la Atlántida. Y así leyendas, ¿te acordás alguna que quieras contar sobre pueblos originarios? ¿Alguna leyenda que te gustaría compartir con los oyentes, o algún cuento o alguna otra cosa que quieras agregar para... Más que leyenda, a mí siempre me impactó el modo de vida que tienen, la inocencia con la que viven en lugares apartados, en lugares lejanos. Estuvimos trabajando una oportunidad en Formosa, cruzando el Pirané, en el Colorado, y la parte que divide el Chaco de Formosa, ¿no? Cruzando, y nos invitaron a trabajar en la escuela. Y nos decían, fuimos 3 días a trabajar en esa escuela, que no nos alejemos del lugar porque a 3 kilómetros había una comunidad de tobas que eran muy peligrosos. Y bueno, esto que era unos 6, 7 años de eso. Y bueno, ¿Pero qué? nosotros ¿Peligroso? decíamos- ¿Que atacaban? Sí, Ah. que había una comunidad Ajá. toba que era muy peligrosa. Y bueno, estábamos realmente asombrados porque nunca habíamos escuchado eso. Porque Que siguieran siendo peligrosos. sí,
y bueno, que no fueron. Bueno, entonces un día con mis compañeros decidimos ir. Encontramos al profesor que nos llevó y bueno, de mala gana nos llevó. Y resulta ser que cuando llegamos a la comunidad, resulta que era un grupo de, ponerle 15 familias, donde ellos eran temerosos, eran 15 familias que vivían juntas, ¿no? Eran temerosos de los que vivían en el Colorado, en un pueblo que está a 3 kilómetros. Sí. Y ellos tenían mucho miedo de los ciudadanos. Y los ciudadanos tenían mucho miedo. Miedo a lo desconocido. Claro, entonces, y ellos vivían, este grupo todo, vivía con una humildad, con una inocencia y no sabían qué regalarnos, qué hacer para... Por ahí lo peligroso era eso. Bueno, después de varios años, fue la primera vez que tuvieron un encuentro, fue porque nosotros nos atrevimos a ir. Hicieron la paz con ellos. Sí, pero ¿cuántos años hace que vivían ahí? Y nadie se animaba. de la comunidad, sea político, social, nadie se había acercado al grupo ese para ver si necesitaban algo. Por prejuicio. Por prejuicio. Y nos golpeó mucho eso, ¿no? Porque uno habla... Estaban abandonados. Totalmente abandonado. Y no había médico, no había nada. No había nada. Y eso a mí me golpeó mucho, ¿no? Porque en la Argentina uno habla del desarrollo como en tantas partes, si bien estamos en un momento crítico, hay lugares donde están muy... Ese grupo, por ejemplo, estaba abandonado. Sí, y además la gente de la ciudad, de Colorado, ¿no? Que no nos acerquemos por lo peligroso que era. Y no tenían nada de peligroso, no tenían armas, al contrario, llegamos y ofrecían comida, nos regalaban artesanía. Era una realidad. Sí, o sea, vos me pediste un cuento y bueno, más de cuento fue una realidad. Es una realidad interesante. Triste y además uno dice, ¿qué podemos hacer? No, y además como a través del diálogo se puede comprender al otro, que se tenía miedo porque era lo desconocido. Y los profesores se agarraban la cabeza, el profesor que nos llevó porque decía, nunca me imaginé que esto era así. Era la amabilidad total, era el cariño total y bueno, está a 3 kilómetros de distancia. Bueno, en esta reflexión sobre la paz te agradezco tu presencia como siempre en él y ya te voy a volver a invitar dentro de poco tiempo. Estamos preocupados, como este es un programa cultural, porque nos enteramos que está incendiándose la Catedral de Notre Dame, un símbolo arquitectónico de una época, y ha colapsado el techo y 2 torres. Esperemos que puedan dominar el incendio porque se está perdiendo algo valioso para la humanidad. Antiguo, ¿no? Sí, no sé cómo se produjo el fuego, esperemos que puedan dominarlo, decíamos del programa que se pueda contener o reparar o lo que sea, porque es una obra de arte arquitectónica importante. Muy bien, entonces muchas gracias Nelly, una satisfacción, una alegría, sos una amiga, sabes un montón, he compartido un montón de charlas, has hecho crecer y enseñado y a través de las manos y del pensamiento y del corazón a los niños de las escuelas y a los adolescentes y a los adultos que realizaban las obras con vos totalmente calladitos e interesados, a pesar que nos revoltó. Así que gracias por tu aporte, por estar acá una vez más, siempre junto a nosotros, dándonos una mano como amigos. Y bueno, ya volverás a venir y ahora vamos a poner en honor a todo lo que has dicho un poquito de la banda sonora del Último Mohicano. Nos despedimos hasta el lunes, amigos. Seguimos con ustedes y gracias por estar con nosotros.
Estás escuchando radiobar.rocks. Te puede interesar el deporte. Por eso nos dedicamos a comunicar lo que te interesa. Tu mundo y tu calle están acá en radiobar.rocks. Y en este 2019 vas a escuchar más. Muy pronto.